empezar en la parte técnica de la venta. Y como vamos a empezar en la parte técnica de la venta, voy a poner un vídeo y a partir de aquí todos tenéis lápiz y papel, entonces todos tenéis que trabajar sobre vuestro producto, ¿vale? Decíamos que la primera parte fundamental de la venta, obviamente, es el saludo, ¿no? ¿Cómo iniciamos esa venta? Esa sonrisa, esa amabilidad, ese gesto que doy por hecho que todos tenemos controlado. Ese gesto de bienvenida, esa recepción de nosotros hacia el cliente, ¿vale? En el saludo no voy a entrar. Hablaría de 20 conductas de recibir, ¿vale? Pero no vamos a entrar ahí porque entiendo que en esta parte pues todos más o menos la tenemos tanteada. Vamos a entrar más en la parte de, tanto en la segunda parte, en la fase de sondeo, como en la de argumentación. Van muy ligadas, ¿vale? La segunda y la tercera parte van muy unidas. Voy a poneros un vídeo de una película que nosotros utilizamos mucho, igual ya lo visteis porque la película es súper conocida, La vida es bella, y nosotros lo utilizamos mucho en la venta, ¿vale? Porque uno puede tener oportunidad de vender para satisfacer una necesidad cuando ofreces un beneficio, ¿vale? Pero a veces tenemos oportunidades que no somos capaces de ver y para eso hay que activar todos los sentidos, ¿vale? Voy a poneros un pequeño vídeo. Ahora sí que hay sonido, no sé si... Vale. Bien. Voy a subir el sonido, lo tengo al máximo. No me lo creo. Sí, la oscuridad. ¡Oh, eres un genio! Más soy grande y menos me ves. Solución, la oscuridad. Bellísima. ¿Inventó usted esta adivinanza, doctor? No, pero tú la has resuelto en 5 minutos y yo tardé 8 días. La oscuridad. Aquí tiene salmón, ensalada y una copa de vino blanco. A ver si resuelves esta, Guido. Con su permiso, me toca a mí. Me la enseñó mi padre cuando yo era un niño. Blancanieves empieza a cenar con los enanitos. Lo que le servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo. Es muy refinado. Lo quiero resolver ahora mismo. Primero, ¿cómo se le enfriará? El tiempo apremia, es demasiado tarde. Pero, hombre, ensalada, salmón, vino blanco, es ligero. Blancanieves come con los enanitos. Guido, Sí, la cocina está cerrada. ya no queda nadie. ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma, del ministerio. ¿Le apetece cenar? La cocina está cerrada. Lástima. Te habría dado una buena propina. Queda abierta la cocina. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, de verdad no va a comer nada. No. Los enanitos. Buenas noches. Ya sé que la cocina está cerrada. Quizás alguna cosa fría, lo que encuentre. Aquí todo es de primera. Escoja usted. Algo ligero. Muy bien, pues tenemos carne. Un buen bistec braseado, o bien cordero, riñones, hígado frito y rebozado. O si no, pescado. Pescado. Bien, pues tenemos un rodaballo algo grasiento, o bacalao bañado en salsa al gran marnier. Si no, un salmón magro y... Un salmón, perfecto. ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Oh, por supuesto. Tenemos setas muy fritas. O puré de patatas mantecosas a la mantequilla de Nancy con bechamel esponjosa o... ¿No tendría un poco de ensaladita ligera? Si no, nada. ¿Una ensaladita ligera? Vaya, porque las setas muy fritas eran de verdad excepcionales. O sea que pondremos una ensalada ligera, salmón magro y una copita de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Haré lo que pueda. Aquí está. Al final también tenemos que saber dónde están las oportunidades, ¿no? Donde primero era una cocina cerrada, había una oportunidad de una venta solo, de una, del salmón con la ensaladita y con el vino blanco. No teníamos más oportunidades que vender aquello, simplemente teníamos que saber hacerlo, ¿no? Hay una palabra clave que el cliente dice al principio: algo ligero. Todo hubiera cambiado, el vídeo no me hubiera servido si el cliente hubiera dicho que quería
pues no sé, la carne o algo muy pesado, ¿no? Pero quería algo ligero. Por eso es muy importante que escuchemos qué quiere el cliente, aunque después seamos capaces de darle la vuelta a la situación, ¿no? Aquí se trata de eso, de saber qué es lo que necesita mi cliente. Por lo tanto, ante una necesidad de un cliente, yo le voy a ofrecer ese beneficio, ¿vale? Y aquí vamos a empezar a trabajar vosotros con vuestros productos. Decíamos que lo primero que tenemos que saber ¿Me permites es... un ejemplo? Sí. Tenerife, reunión de todo el equipo de Arona del Ayuntamiento. Todos los políticos van a un restaurante que acabamos de hacer una formación hacía ni un mes y venimos a comer. Dice, llega en el mejor momento, porque hemos cerrado la cocina, pero hemos abierto un jamón de jabugo maravilloso, un queso no sé dónde. Comieron jamón, queso, anchoas, nada cocinado. En lugar de que hemos cerrado, tienen ustedes suerte, positivo. Lo veis, la boca agua, ¿no? Ahora, a cabo de un mes, volvimos el jamón y el queso y lo demás, no nos des cosas de que ya comemos. Cuesta mucho si no lo hemos hecho nunca, pero es que si vamos contra dirección... Perdona que te he interrumpido. Mirad, os decía al principio, ¿cuántas veces iniciáis una venta con el ¿le puedo ayudar en algo? Estamos en nuestra tienda. ¿Le puedo ayudar en algo? No, solo vengo a mirar. Se acabó la venta. Porque esto pasa muchísimas veces. No, estoy mirando. ¿Desea tomar algo? ¿Sí o no? ¿Quiere que le ayude? No, solo estoy mirando. Entonces, es muy importante cómo iniciamos, ¿vale? La forma de abrir la venta es siempre con preguntas lo más abiertas posibles, ¿no? Cuando preguntamos, que sea una pregunta abierta y no una pregunta cerrada. ¿Qué diferencia hay entre las preguntas abiertas o preguntas cerradas? Las preguntas abiertas son aquellas que la respuesta es sí, la pregunta cerrada es una respuesta sí o no. ¿Cómo iniciáis una venta? ¿Cómo iniciáis el trato con el cliente? ¿Qué forma tengo para iniciar esa venta y que sea, bueno, que yo vaya dando pasitos con el cliente? La venta es como cuando subimos escaleras, ¿vale? Obviamente la venta está aquí, pero yo tengo que empezar a subir. Si de repente me dice no, se acaba la venta. Por lo tanto, tengo que utilizar preguntas que la respuesta no sea no, sino que la respuesta sea abierta, que la respuesta me dé más información. ¿Cómo lo hago? Pues utilizando preguntas lo más abiertas posibles. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué desea tomar? ¿Cómo hago preguntas abiertas? Pues empezándolas por qué, quién, cómo. De esta forma, la respuesta siempre va a ser abierta. No va a ser ni sí ni no, sino que va a darme información. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Es que estoy mirando porque tengo una boda, me gustaría comprarme... Y aquí empieza el diálogo. Y aquí empieza a darme información. ¿Cómo le gusta el calzado? ¿Cómo le gusta la ropa? ¿Qué colores le gustan? ¿Vale? Y aquí ya estoy empezando a obtener información del cliente. Ya no se trata de si me va a comprar o no me va a comprar. Se trata de que yo ya no le voy a vender a un desconocido. Ya empezamos a entablar una relación. ¿Cómo te gusta llevar el pelo? Yo, por ejemplo, imaginaros, nunca fui a ninguna de vuestras 3 peluqueras tengo, ¿no? ¿No? No fui nunca junto de vosotras. No sabéis cómo me sale a mí el pelo de la playa cuando me meto en el agua salada. Después os enseño una foto, si queréis. Rizo, rizo, rizo. Yo cuando me casé tenía el pelo en tirabuzones. Di a luz y se me fue el pelo rizo, no sé por qué. No sé si tiene algo que ver. Se lo quedó la niña. Sí, no sé si tiene algo que ver con las hormonas, ¿no? Pero no conocéis cómo es mi pelo cuando no está trabajado. Y de repente yo llego y os digo que quiero algo. Si no tenéis en cuenta, pues, cómo es mi pelo
Cuando mi pelo no se trabaja, porque claro, a mí me da mucha pereza tener que estar todos los días ahí secado. Ya sé que los chicos no entendéis esta parte, algunos incluso menos, ¿vale? Pero de verdad que os lo digo que para las mujeres es un sacrificio, lo del pelo. Entonces, si vosotros no tenéis información sobre el cliente, si os gusta, si le gusta la comodidad, si no le gusta la comodidad, con un pantalón, me voy a comprar un pantalón. Es que los pantalones tienen 2 piernas. ¿Todos los pantalones son iguales? No. ¿Todos los pantalones sientan igual? No. ¿Qué le gusta a mi cliente? Es que a lo mejor a mi cliente le gusta ir muy ceñida y le gusta llevar pantalones que marquen su figura, aunque pese lo que sea. Pero cada uno tiene sus gustos y yo tengo que saber qué le gusta a mi cliente. Y yo después asesorarle, pero en base a los gustos de mi cliente. ¿Vale? Vamos a hacer un... ¿Me permites? Sí. Hay una tienda que tú conoces que están muy atentos y entonces tú estás viendo una camisa. Te acerca alguien y dice, ¿me permite que le enseñe el último que ha llegado en camisas? ¿Quién dice que no? Estás viendo camisas. Yo, por ejemplo, a Domènec hay unas camisas, a ver, no quiero, bueno, voy a decirlo y después de aquí salimos y nadie va al Corte Inglés a comprar nada, pero lo voy a decir. Hay unas camisas en el Corte Inglés que se planchan de maravilla. Y yo para viajar siempre utilizo esas camisas. ¿Por qué? Porque son muy cómodas, porque no se arrugan, porque las saco de la lavadora y son muy cómodas a la hora de planchar. Entonces, al final también tienes que saber un poquito más allá de lo que estás viendo a primera vista, sino que si es un cliente que viaja, si es un cliente de negocios, si es un cliente que no, que está en su casa y las camisas están colgadas. En mi casa las camisas están encartadas, como en la tienda. ¿Por qué? Porque nosotros cuando viajamos cogemos así las camisas y las metemos en una maleta. Es que si no tengo que cogerlas de la percha y encartarlas. No, las tenemos en el estante, las camisas. Otro ejemplo y esto también tienes que saberlo del cliente, ¿no? Otro ejemplo, el Corte Inglés. Tú vas un sábado al Corte Inglés porque quieres equipar una casa o lo que sea. Pero, ojo, espera, antes de que sigamos. El Corte Inglés no es ejemplo de nada, porque el Corte Inglés son los comerciantes más parecidos a funcionarios. O sea, quiero decirlo. Pasa el Corte Inglés, nos sponsoriza muchas claro, conferencias. Es lo más parecido a funcionarios. Y nos cuidan mucho, pero en este caso no nos conocíamos, ¿no? Llegamos a Colchones, los probamos y entonces dicen, es la semana del 10% de descuento. Ajá. Y te acompaña a otra sección. O sea, hay de todo, como en todos lados, ¿no? Con lo cual acabas equipando la casa simplemente porque un tipo, cuando has ido a probar colchones, te ha dicho es la semana del 10%. A partir de aquí ya conoces al director general, te contratan y ya lo que tú quieras, ¿no? Pero este detalle es fundamental. Si no dices nada, es lo que ha dicho Susana, si resulta que no tientas al cliente, el cliente seguirá chu. Claro, no tienes información o no sabes cómo es ese cliente, no sabes para qué quiere ese cliente eso. Porque a lo mejor yo vengo a comprar unos zapatos de tacón, pero es que con esos zapatos de tacón me tengo que pasar 7 horas de pie. Para mí da igual, porque yo voy así, me da igual, con tal de que sea el zapato mono. Me acuerdo una vez que compré unos zapatos en una zapatería, que no diré el nombre porque es una franquicia, que tenían unos diseños preciosos, pero unas hormas incomodísimas. Y los acabé vendiendo en Vinted. Porque ahora se inventó compras Vinted Bambas para correr y no te ponen las que cansan menos. Pues las que cansan menos. Ahora iremos a comprar las que corren solas. Oye, Yo iré a comprar eso. Gracias por el consejo. ¿Cuáles eran? ¿La marca no, cuál era? las tuyas, Ah, que las hemos mías. comprado las correctas. ¿Os dais cuenta? Estamos haciendo, estamos recomendando cosas que nos han ido bien. Eso es lo que hace el cliente. Bien, como argumento, sondeo, le doy la bienvenida al cliente y el sondeo y la argumentación van muy en paralelo, ¿vale? Aquí está el sondeo y ya empezamos en la argumentación, porque aquí yo voy a ofrecer beneficios en base a las necesidades que tenga mi cliente, ¿vale? Pero primero vamos a elegir un tipo de cliente. ¿Qué tipo de clientes llegan a vosotros? Sandra, ¿qué tipo de clientes llegan? ¿Tú cómo segmentarías a tus clientes en una peluquería? ¿Por edad?
por nivel adquisitivo. Vale, ya tenemos una forma de segmentar por edades, por nivel adquisitivo, claro, es muy importante, porque si yo le pretendo vender algo a mi cliente que no se puede pagar, pues a lo mejor estoy frustrándola. Claro, es que yo venía aquí porque me dijeron que Sandra era maravillosa, bueno, incluida otras, pero claro, es que es carísima. El precio normalmente no es un bloqueo ante la venta. ¿Cómo segmentarías tú a tus clientes en tu cafetería? Por edad. Aparecen ya las familias. En la segmentación ya aparecen familias. Es muy importante. En los restaurantes también. Porque es muy importante saber si tienen hijos o no tienen hijos. Porque si yo tengo un restaurante, me viene la familia con los niños, pues tengo que saber que los niños son muy pesaditos en la mesa. ¿Todos tenéis hijos? Pues los que no lo tenéis no sabéis lo que es viajar con hijos pequeños. Quiero comer, quiero comer, quiero comer. Los que tienen restaurante, levantad la mano. ¿A quién hay que servir antes en una mesa que haya hijos? A los niños. Para No lo que estén hacen. tranquilos y para que los padres puedan comer bien y que estén deleitados y que consuman más. ¿Vale? Empiezan a salir familias, ¿vale? ¿Qué más? Edad, familias. Impares. Grupos, gente de negocios. A veces llegan a nuestra cafetería pues gente que ves que bueno, viene trajeada o que está haciendo un negocio, ¿vale? Y eso también lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor le digo, prefieren estar en esta mesa, que están más cómodos, que se les oye menos, que tienen más intimidad. Esto todo no lo digo, pero lo pienso. Por lo tanto, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Tú cómo segmentas? Igual. ¿Cómo segmentas a tus clientes? ¿Qué tipo de clientes, qué tipología de clientes tienes? Asociación. Ah, pero los asociados son clientes, ¿eh? Ojo. Yo siempre digo, voy a abrir un melón, que si los políticos pensaran en los votantes como clientes, otro gallo cantaría. Así que las asociaciones igual, ¿eh? ¿Cómo segmentarías? ¿Tienen necesidades diferentes? Tiempos diferentes, formas de decidir diferentes. ¿Cómo segmentas? Asociación. ¿Cómo segmentas? Pues aparte de lo económico y demás, en lo mío quizás por actividad. Por actividad. ¿Vale? Lo necesitan, es lo mismo ir a caminar, ir a correr, ir a jugar al pádel o Claro, simplemente por estar cómodo. por actividad. ¿Algún tipo de cliente más? Venga. Mi sector para mí es muy importante la edad porque como soy de ropas y complemento, hay gente que quiere, por ejemplo, hay personas mayores que quieren un bolso muy diferente a lo que lleva la juventud. Entonces, para mí es importante saber Jóvenes, jóvenes, sí. seniors, Sí, entonces la edad para mí. mediana edad. Sí, exactamente. Ojo, que después hay seniors que Sí. le encanta lo que llevan los Sí, jóvenes. también, pero siempre cada uno tiene su estilo y su forma, ¿no? Y la gente joven no le gusta llevar ciertos colores o cierto modelo, ¿sabes? Te dice, no, Perfecto. no, o tal, ¿sabes? Espera, que te van a poner aquí. ¿Tu negocio? Es un spa urbano donde tiene distintas áreas de negocio y, bueno, pues es también importante para nosotros si es clientes de segunda residencia, turistas. Clientes de segunda residencia, si están solo están un de día, viaje si o están no. más días, porque a lo mejor puedo venderle más, porque a lo mejor le puedo vender un producto y fidelizarlo con dentro de una semana o dentro de unos días o si está cerca o si no lo está. Además de sexo o de edad por sexo también, no es lo mismo en el salón de belleza que tenemos distintas áreas de negocio, no es lo mismo chicos que chicas, señores que señoras. No es lo mismo. Yo también estoy de acuerdo, que no es lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más segmentos de clientes hay? ¿En el interiorismo? ¿Cómo segmentáis? No quiere lo mismo que pues, los de cierta edad, porque la gente joven al final
quiere cosas bonitas, la gente mayor pues ya no tan bonitas, sino... ¿Qué diferencia entre lo bonito y lo no bonito? Es que esto es importante. No, pero por ejemplo, que sea más práctico. Funcional. ¿Sabes? Funcional, eso Pero es. fíjate que estos términos son importantísimos, porque igual te viene una persona que a lo mejor te quiera algo funcional y es distinto que tu forma de vender digas, bueno, no es tan bonito, pero es más funcional. Ya, claro. ¿Estás diciendo que lo que yo voy a comprar Ya, es bonito? no. Sí, tienes razón. Son formas diferentes de enfocar. Sí. O sea, que por edad, principalmente. Sí, por edad, eso. Y... Yo me acuerdo cuando me casé con 23 años, tengo 44. La primera vez me casé con 23 años y hice lista de bodas, ¿no? Bueno, todo quedó en casa de mi ex, pero estoy encantada porque compré un piso hace 2 años y está monísimo. Vamos, si me lo tengo que aguantar todo, no me gustaría nada, pero comparo las sillas de cerezo, aquella mesa de madera, los muebles, los tal, y ahora tengo todo blanco, una lista, un sofá, todo muy espacioso, o sea que en el fondo le tengo que dar las gracias. En aquel momento me sentó un poco mal, pero ahora le doy las gracias, ¿no? Pero sí que todo va cambiando. Pero fijaros que no es la crisis la que cambia, ni la que modifica, ni la que mata a los clientes, es la que cambia hábitos, nada más. Cambia los hábitos. Bien, ¿algún tipo de cliente más? Por edades, por profesiones, ¿vale? Por grupos, por familias, por pues si es una pareja, si yo tengo una cena a una pareja es distinto que si tengo una cena a un grupo, ¿vale? Pues lo pongo en una sala o no. O sea que lo primero que tengo que hacer es identificar el segmento de cliente al que pertenece, ¿vale? Nosotros tenemos 2 formas de trabajar la venta. Una es la que estamos enfocando hoy. La otra forma en la que trabajamos la venta, solo lanzo 4 cositas. Antes os hablaba de que los clientes deciden en base a 4 parámetros. Son los datos y los hechos y las emociones, esos son 2 parámetros, y la rapidez o no con la que toman las decisiones. Esto solo me da 4 tipos de clientes, ¿vale? Lo que pasa es que no siempre utilizamos la misma metodología, ¿vale? Lo ideal es unificar, porque hay clientes que les gusta decidir muy rápido, que compran muy rápido y que su tiempo es oro. Nunca os pasó de que llega un cliente y que tú te empiezas a enrollar y a contar y a hablar y de repente el cliente es como que tiene prisa por acabar, ¿no? Este es un tipo de cliente. Después hay otro tipo de cliente que tú le empiezas a hablar y de repente te corta y te empieza a contar su vida. Esta soy yo. Te empieza a contar su vida, sus obras, sus tal. Se pierden. Ostras, venía a comprar unos tenis, pero creo que me hace falta también un chándal, unas bermudas, un no sé qué. Se pierde. No tiene mucho la noción del tiempo. A este cliente le podéis vender todo, ¿eh? Después hay un tipo de cliente que es más introvertido, habla más despacito, habla más calmado y necesita seguridad. Este cliente es un cliente peligroso, porque es un cliente que habla poco, que te va a dar poca información, pero que probablemente cuando salga de vuestro establecimiento pueda poner una crítica en una red social o pueda hacer una queja, ¿vale? Este cliente es un tipo de cliente que es muy habitual, ¿vale? Que no te va a decir que no está de acuerdo, que probablemente te compre, pero no vuelva, ¿vale? Y por último hay otro tipo de cliente que cuando llega ya sabe lo que tienes, lo que dejas de tener, conoce los precios, ya sabe dónde está más barato, es un cliente que tiene mucha información. ¿Quieres que abra? Bueno, que tiene mucha información, que es cuando decide en base a los datos, ¿vale? Son 4 tipologías de clientes, ¿de acuerdo? Pero nosotros aquí hablamos de segmentación o por edades o por sexos o por grupos. Vamos a hablar de aquí, ¿vale? Vamos a coger un tipo de cliente. ¿Cuál vamos a decidir que es nuestro cliente habitual? Pensarlo vosotros. ¿Cuál es el cliente, el porcentaje más alto de ese tipo de clientes que llega a nuestro establecimiento? ¿Sabríais decir cuál es ese cliente potencial que tenéis? ¿El que más consume en vuestro comercio? Esto lo tenéis que decir vosotros, porque esto es para vosotros. ¿Cuál es ese cliente potencial? ¿Familia? ¿Solteros? ¿Grupos? ¿Seniors? ¿Negocios?
Pues coger ese tipo de cliente, el que queráis, ¿vale? Coger solo un tipo de cliente y vamos a ir, este cuadro lo podéis utilizar para todos, pero solo con un tipo de cliente. Vais a tener un tipo de cliente y vais a poner lo que vamos a ir hablando aquí, ¿vale? Tenéis ese tipo de cliente, elegir un tipo de cliente en vuestro negocio. Lo pensáis y lo ponéis, lo escribís en vuestra hoja. ¿A qué tipo de cliente le vais a querer vender? ¿Cuál es ese clienta habitual que llega a vuestro comercio y que ocupa un 60 o un 70% de vuestras ventas? ¿Vale? O ese cliente que es dificilísimo, me llega poco, pero cuando llega nunca vendo. El que queráis. Un tipo de cliente, una tipología de cliente, ¿vale? Se puede hacer con cualquiera. A lo mejor cuando vayamos hablando os va a ayudar el tipo de cliente que utilicen unos u otros para incorporar, ¿vale? Bien, tenemos el tipo de cliente, tenemos la tipología de cliente decidida, ¿sí? Vale. Pues ahora en el segundo cuadrante vamos a pensar y a anotar todas las necesidades que puede tener ese tipo de cliente. ¿Qué son necesidades? Lo que necesita. Si rapidez, comodidad, espacio, economía, lo que sea. Lo que vosotros creáis que necesite ese cliente a la hora de vender. Cogéis un tipo de cliente y ponéis todas las necesidades que se os ocurran, todas y más. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería y me llega una mamá con los niños, pues a lo mejor lo que hago es ubicar en una zona donde los niños tengan acceso, pues a lo mejor a una zona de juegos, si la tienen, etcétera, ¿vale? Pues espacio, amplitud, lo que queramos que nosotros creamos que necesitan, ¿vale? Pongo un ejemplo pequeño. En un pueblecito mediano que se llama Olot, un amigo mío abre una zapatería que tenía niños, madres y padres, pero era todo un túnel. ¿Sabéis qué puso en la zona de niños? Un coche de bomberos. Infantil, ¿no? Se mueven todos. Mientras papás estaban distraídos. Distraigo a los hijos mientras quiero venderte a ti, ¿no? En la línea de Tenemos ese bloque. Vamos a ir compartiéndolo, ¿vale? Porque a lo mejor así a priori no se nos ocurre, entonces vamos a ir sumando. La del spa. ¿Cómo te llamas? Cali, ¿qué tipo de cliente escoges? Vale, yo mi tipo de cliente es... me voy a ir a la estética, ¿vale? Un sector, porque si no un spa sería tanto hombre como mujer. Y vale. Me voy a ir en lo que es en salón, es mujer de 30 a 70 años. Uy, qué abanico más grande. Tengo un abanico, sí, a mí me dices que estoy entre las de 30 y las de 60. Si me pones entre las de 30, perfecto. Si me pones entre las de 70, ya no sé si más es tanta grande. Bueno, es un abanico grande. Mira, es que es un abanico grande. Yo hace 15 años tenía el segmento de 20 a 50. Ha cambiado. Ahora, después de 15 años, ha cambiado ese segmento y es verdad, es de 30 a 60, 65, 70. Felicidades por fidelizarlos. Gracias. ¿Quién tiene la pasta? Claro. Vale, entonces nos ponemos en una mujer entre 30 y 65 años. Sí, ponle, sí. Vamos a ver, ¿qué tengo que ofrecerle? Creo que es un poco amplio, pero no por nada, ¿eh? Creo que es un poco amplio porque van a surgir un montón de necesidades. Entonces, está bien, ¿eh? No, tú déjalo así, por ahora yo no te voy a coartar. Y una reflexión, la mujer de 70 de ahora no es la mujer de 70 de entonces. Se sigue arreglando. Con lo cual podría estar diciendo que cuando antes decía 50 y pico... Sí. No es por meterme contigo, pero contigo que no se metan en la edad, ¿no? Es que yo no tengo edad. Claro, es que Domenech lleva fatal esto de que los encajonen y los encasillen en una determinada edad, porque dice que la edad no está en el carnet de identidad, que está en las cabezas. Mi ilusión era ser niño toda la vida, explicando cosas nuevas, indagando, siendo feliz, ayudando, y sigo siendo un niño. No hay cosa que me guste más, digas, eres un niño, me encanta. Sí.
O cuando le dicen, estás como siempre, ya lo sé. ¿No? No es por nada, a ver, Cali, no es porque me parezca un segmento muy amplio, es que creo que si tú tienes que... ¿De qué se trata con esta actividad? Se trata de que tú cojas una tipología de clientes y pienses en qué necesidades tiene esa clienta. Y si tú pones una clienta entre 30 y 65, 70 años, creo que una clienta entre 30 y 40 puede tener unas necesidades similares. Que a veces te puede pensar que una clienta de 30 tiene las necesidades de 70. Seguramente sí, pero es más puntual. Pero probablemente las necesidades cambien. Entonces, lo digo porque a la hora de hacer una lista de necesidades va a ser muy larga. Pero bueno, vamos a ir diciendo. Es más amplia. Sí. 30, 70, ya lo irá cambiando cuando llegue a su casa y esto de lo de los sombreros que no se acuerda del principio, que va a coger y va a decir, venga, me voy a imprimir esto, que se lo va a hacer llegar Eva y Ramón, y voy a trabajar mi tipología de clientes, con cada tipo de clientes voy a hacer este cuadro. ¿Qué necesidades puede tener? Bueno, una en común que tienen todas es pues, cualquier anomalía que puedan tener a nivel piel. Eso, bueno, tenemos anomalías. Con 30 tenemos unas y con 70 tenemos otras. Claro, pero ya hablamos de diferentes anomalías. ¿O las de 30 tienen las mismas anomalías que las de 60? No. Ahí es lo que voy. Vale. ¿Vale? Entonces, para poder vender tengo que pensar solo en ellas, en sus anomalías. No las mezclo, porque no le voy a poder ofrecer lo mismo. Vamos a quedarnos con 30 y 40. ¿Entre 30 y 40? Vale. O entre 60 y 70, o 55 y 70. ¿Dónde voy a empezar a subir yo de franja? Claro, quiero saber dónde tengo que colocarme yo. A mí ponme entre las de 30 y 40, ¿vale? Yo siempre decía, cuando era lo de las vacunas, no, tú ya estás vacunada. Digo yo, no, los jóvenes vamos al final. Pero bueno, ya tengo la primera dosis. Y 30 y 50 también, ¿eh? Ahora 30 y 50 bueno, está bien. Pues a lo mejor vale. 30 y 50 sí, es una franja y sí. 50 y 70, por si quiero hacerlo otra. algo Vale, más amplio, ¿no? Pero ya estoy haciendo aquí dos pequeños bloques. Ok. Vale, ¿qué necesidades tiene mi mujer de 30 a 50 años? Bien, pues... ¿O qué tipo de anomalías puede tener? Pues puede tener anomalías, imagínate, manchas en la piel. ¿Manchas en la piel? Todas. ¿Pecas? Sí, sí, claro, sí, sí. por aquí es peca. Ahora alucino porque mis hijas hacen fotos de Instagram con filtros de pecas. Sí. O sea, yo me traumaticé de pequeña porque odiaba las pecas, las odiaba. Yo veía un anuncio para borrar pecas en la tele y le decía a mi madre que me comprara la crema. Y mi tía, que era muy buena, me decía, niña pecosa, niña hermosa. Y yo, bueno, me quería convencer, pero las odiaba. Claro, la peca cuando se va acumulando, sobre todo por aquí o por aquí, ya es mancha, ¿eh? Vale, a partir de los 30 empezamos ya con problemas de flacidez. Vale, entonces, ¿qué necesidades puede tener? ¿Manchas? O sea, ¿necesita una piel? ¿Qué necesidad tiene? Porque la necesidad no es la mancha, no necesita manchas. No, ¿Qué es la necesidad? No. La necesidad es tratar esa mancha. A lo mejor es un que ella se vea producto sin mancha, para el claro. sol. Sí, claro. Claro, ¿qué necesitará? ¿Más protección? Sí, eso, bueno. Pues esa es la necesidad que puede tener esa piel. Ese tipo, lo que tengo que detectar, no sé si veis a dónde quiero llegar. Sí. ¿Vale? Lo que quiero que veáis es la necesidad que pueda tener esa clienta. Porque esa clienta yo no le quiero poner un problema delante, sino que quiero saber qué necesidad puede tener. Vale, pues por ejemplo, efectivamente, vale. Esa es la necesidad. Necesita más protección. Pues ¿qué más necesita? Un tratamiento Flacidez, para decía. educar Por ahora vamos a hablar solo de necesidades. ¿Qué necesidad puede tener? Aparte de la necesidad de protección, sí. La necesidad es la protección. ¿Qué más? Pues la necesidad de empezar a reeducar esos melanocitos que le producen esa mancha. Bueno, a mí háblame en cristiano, porque ya yo lo de protección Bueno, pues lo entiendo, pero lo del melanocito para mí es biología, ¿eh? No. Me acuerdo de tercero de BUP, porque yo estudié en BUP. ¿Qué más necesidades? Tiene que venir al salón a hacerse un tratamiento. Sí, pero eso no es la necesidad. La necesidad es reafirmar, es proteger. Esa es la necesidad de mi cliente. Bueno. No venir a hacer un tratamiento, porque eso no es una necesidad.
A lo mejor eso Vale. es un capricho. Vale, pues Y imagínate. tú tienes que saber qué necesidades puede tener mi cliente para saber qué productos tengo para ofrecerle un beneficio. Esto es lo que yo quiero llegar. Vale, pues la prevención sería la... Prevención, ¿vale? Está en una edad crítica para prevenir, ¿no? Porque lo que hagas ahora, esto mi madre, la piel tiene memoria. Yo me acuerdo de mi madre siempre, bueno, me acuerdo porque está viva, claro, pero mi madre siempre es, miña filla, cóidate que a pel ten memoria. Y tiene mucha razón, es que es así. Claro. Sobre todo mi madre que se echaba Nivea para ir a la playa, la azul, la del bote azul. Igual me habla por eso, por la experiencia, ¿no? Pues ahí es donde tengo que detallar yo las necesidades. La necesidad es lo que tú crees que una clienta de ese tipo, tú conoces a tus clientas, tú conoces la piel de tus clientas, tú conoces una piel de 30 años, entre 30, 40, 50 años, ¿qué necesita? ¿Qué necesidades tiene? Tiene necesidades de prevenir, tiene necesidades de protección, tiene necesidad de empezar a reafirmar. Eso es lo que yo quiero que pongáis. En necesidades, solo estamos hablando de lo que necesita, ¿vale? ¿Entendemos? Vale. Vamos a seguir. A ver, ¿quién más tiene ahí segmento de cliente? ¿Quién más? ¿Tienes algún segmento de cliente? Es todos en general. ¿Todos en general? De software para distintas empresas, distintas ramas. ¿Y quién cogiste? ¿A quién cogiste? ¿Qué segmento de cliente? ¿Cogiste a uno en especial? No, todas las ramas, porque es software, desarrollo de aplicaciones y demás. Entonces, aquí un poco la necesidad es funcionalidad de la app, innovación, fácil Funcionalidad manejo. de la app. Ah, pero yo te diría, fíjate que estoy de acuerdo, son softwares, claro, tecnología. No está dirigida a personas, ¿no? Bueno, ¿Quién va a utilizar tus personas aplicaciones? ¿Eh? ¿Quién va a utilizar tus aplicaciones? Personas dentro de un departamento. Personas dentro de un departamento. Pues igual tienes que saber cómo son las personas que van a utilizar esa aplicación. ¿Cómo son los teléfonos de las personas más mayores? ¿Cómo son los móviles de las personas más mayores? ¿Son así? ¿O tienen teclas? ¿O tienen tapa incluso? Muchos teléfonos que anuncian son así. ¿Cómo son las aplicaciones para gente mayor? Muy intuitivas. ¿Cuál es el éxito del iPhone? Que es muy intuitivo. A mí que no me cambien de un iPhone a un Android, porque me muero. ¿Vale? Entonces, aunque desarrollemos softwares, que es tecnología, sí que tengo que saber quién va a utilizar principalmente mi software. ¿Qué pasa muchas veces con las aplicaciones? ¿Qué pasó con los bancos? Yo hace poco tuve que podíamos escribir un libro con lo que nos pasa solo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? De estar en 200 sitios distintos al año, estábamos, puedes explicar un libro de lo mal que se hacen las cosas. Bestial. Llegamos al BBVA. Ejemplo, ayer, la gente va al aeropuerto, aeropuertos ya a tope. Las azafatas no saben lo que tienen que decir. Hay gente que no dejan subir y luego usted podía. Cuando había reclamaciones, las colas pues, podrían llegar aquí. O sea, es lo mismo. Han abandonado a la gente, ya podéis salir. Y entonces la gente se queda colgada. Es alucinante. Y tú lo vives ahí. Y dices, Dios mío, ¿pero qué estamos haciendo? Yo tengo cuenta en el BBVA. El BBVA tiene una app, creo que bastante buena para trabajar y para... Ahora todo lo tienes que hacer por el banco. Bueno, yo al banco no voy... Creo que fui el otro día junto de una persona que trabaja en el banco que no me solucionó nada porque lo solucioné yo a través de la app. A decirle que a Dios no volvías nunca más. Bueno, me manda un mail para contratar una cita, porque ahora todo lo tienes que pedir por cita, etcétera, etcétera, etcétera. Y va en relación a la app, ¿eh? Entonces me dice, tenía un fondo, había un dinero en un fondo, ese dinero está vinculado a una cuenta, resulta que por esa cuenta donde solo tenía el dinero del fondo me están cobrando una serie de intereses donde solo perdía dinero, ¿vale? Entonces era una cuenta donde, imagínate, pues si en el fondo había 20.000 euros, la cuenta me iba a menos. ¿Por qué? Porque me costaba más tener los intereses que me generaba la cuenta que, bueno, un rollo.
Llego al banco, ¿vale? Alberto, mi gestor. Perdona, a la hora lo encuentras fumando en la calle y te hace esperar 20 ¿Cómo? minutos. Ah, bueno, sí, ya. Después pasa, o sea, os podría contar desde el inicio, ¿no? Venimos al banco, llegamos y me lo encuentro fuera. Primero llamo por teléfono, perdón, voy a iniciar. Llamo por teléfono y pregunto por Alberto y me dicen que no está. Entonces digo, bueno, pues me voy a pasar dentro de un rato, me paso por allí a ver si ya llegó. Llego y me lo encuentro fuera y me dice, justo salgo ahora que no pude salir en toda la mañana. Mentira, porque había llamado y me dijeron que no estaba, que había salido. Pero bueno, le digo, nada, es que queríamos hablar un momento contigo. Y me dice, bueno, me fumo el pitillo y entro. ¿Esto fideliza al banco o sales corriendo? Pero esto es real, ¿eh? No me lo invento. O sea, ¿quién es la marca? Cada persona. Claro. Y después dicen, vamos a la huelga porque echan a la gente de los bancos. Pero es que aún se sorprenden que los echen. De verdad que los sueldos fijos a veces atontan un poco, ¿eh? Atontan un poco. Bueno, fumo y entro. Resulta que le empiezo a explicar todo. Tuve que decirle yo cómo podía hacer para solucionarme el problema. Perdona, porque él me iba ¿lo hiciste explicando. tú? Sí, y me lo tuve que hacer yo en la aplicación. Y el tío mirando. Me dice, es que hace tanto... Consecuencia, nos vamos del banco. Claro, tienes que crear otra cuenta. Vale, pues creo otra cuenta. Mira, lo tienes que hacer aquí. Él no me lo podía hacer, lo tenía que hacer yo en la app. Entonces me dice, bueno, mira, prueba, hazlo ahora, hazlo así, y si no vienes el jueves, era un martes, y me dice, si no vienes el jueves, porque mañana tenemos huelga por esto de que se van a echar a mucha gente de los bancos. Cuando salí le dije, ¿y aún te sorprende? Porque a mí no me sorprende nada. Ellos no se dan cuenta de que se estaban quedando vacíos. Claro, si tú le dices a una persona que no pueda hacer una transferencia, que no pueda actualizar, un abuelito que no pueda actualizar su libreta. Cuando los abuelitos van con su libreta allí para ver lo que tienen. Te vas a otro banco que está al lado, te lo arregla todo, y tú dices, ¿qué le pasa a los bancos? Que las personas no cuentan. Por lo tanto, también tienes que ser conscientes de que tu app la van a trabajar personas. Por lo tanto, tengo que hacer una app fácil, intuitiva, o por si mi segmento de cliente es mayor, tengo que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bien, por lo tanto, aunque tenga no sé si hay un enchufe aquí al lado. Perdonad, voy a hacer. Ah, no era el mío. Ah, yo pensé que era el mío. Bueno, por si acaso ya lo dejo antes de que me empiece ahí una alarma. ¿Vale? Entonces, no se trata de que solo hago aplicaciones, sino que tengo que saber quién va a utilizarlas, cómo de desarrollado tecnológicamente o cómo de digitales son, ¿vale? Y qué necesidades pueden tener. Funcionalidad, ¿qué más? Innovación, que sea innovadora y que se adapte a la situación. Que sea innovadora y que se adapte al sector, porque a lo mejor yo pienso que mi producto está fantástico, pero no encaja para nada en lo que tengo, en a quién le voy a dar el servicio. Tengo que tener muy claro qué necesita mi cliente. Por ejemplo, Hotel Ritz, Madrid, ahora han cambiado. Estoy trabajando para ellos y en la cama pongo mis papeles para prepararlos. Cuando vuelvo por la tarde-noche, estaban todos un montón. Gobernanta, ¿qué pasa, Biosca? Ah, es que el manual dice que tenemos que dejar la cama bien cerrada y sin ningún papel encima. Claro. ¿Dónde está el cliente? Él llega y coloca en cualquier hotel, su maleta no lleva las 2 camisas que pueda llevar, que ya van empaquetadas, y el resto son papeles. Y llega y pone todas sus montañitas de papeles. Los dosieres de los clientes, lo que sí, tú preparas. Las carpetillas, y lo tiene todo muy visual. Si llega alguien y te mueve eso, ¿tiene orientación al cliente? No. O, por ejemplo, hay hoteles que están cerrando todos, los cogen compañías americanas, que tú vas, tú vas a la derecha y está conserjería. A la izquierda, recepción, y hay cola. Dices, buenos días. Quisiera, dice, no, nosotros somos recepción, tiene que ir aquí. Dices, ¿qué? El cliente tiene que... Todos somos anfitriones. Consecuencia, llega Biosca, hace la reconversión, a mitad de la calle, lleva una nueva empresa y se han perdido. Y tienen 45 años trabajando nunca más. El drama es que o estás al día y
tienes buenas referencias, o no trabajas nunca más. Porque lo que tú hacías lo hace una máquina. Bien, ¿qué más necesidades podemos tener según nuestro tipo de clientes? Me voy a ir al fotógrafo. Antes me decías que satisfacemos necesidades. Déjamelo, yo se lo doy. Satisfacemos necesidades. ¿Qué necesidades tiene tu cliente? ¿Qué cliente te quedas? ¿Todos son iguales? No, o sea, me voy a centrar en los que en tiendas de ropa. ¿Tiendas de ropa? Que es a lo que me gustaría dedicarme, ¿no? Vale. Pues enseñar al cliente de la tienda que el producto que vende estiliza a las personas o que le queda bien. ¿Y en qué te centras? ¿En el cliente o en el producto? En el producto. Vale, yo tengo tenemos una tienda de ropa debajo de casa de Barcelona que en el escaparate solo tiene un único producto siempre. Unos zapatos, unos. Un bolso, uno. No tiene más. Me diréis, ¿es lo correcto? No lo sé, pero a lo mejor para su estilo de cliente, para su tipo de cliente o para lo que él vende, sí. Pero por eso tengo que identificar mucho cuál es mi cliente. Porque tengo que saber qué quiero potenciar. No tenéis más que ver las grandes marcas. Vosotros vais a un escaparate de Dior, vais a un escaparate de Loewe, vais a un escaparate de Yves Saint Laurent y no veréis un escaparate con 7 maniquís y con camiseta jersey abajo, arriba. No. Por eso claro, mi tienda no es Yves Saint Laurent, no es Dior. Tengo que saber qué es lo que voy a vender. Obviamente, para tener un solo producto en el escaparate tengo que rotarlo mucho, ¿vale? Bien, ¿qué necesidad puede tener tu tienda? Y hablo de necesidad, la tienda a la que tú te vas a dirigir. Pues, bueno, lo he dicho, ¿no? ¿Qué necesita tu tienda? ¿Qué es lo que tú ves en las webs, en los Instagram? Que dices, esto lo tengo yo y no lo tiene nadie más. ¿Y esto se lo voy a dar yo? Que ahora veo mucho, ¿no? De que muchas tiendas hacen las fotos... No te cortes, aunque haya aquí muchas tiendas. Tú vende tu producto. ¿Qué le vas a dar a ellos, a ellas, que no tienen? Hacen las fotos del producto, o sea, la dueña de la tienda, por ejemplo, se pone el vestido, va al espejo del probador y se hace una foto en el espejo. Y luego le pone el precio. Y el móvil se ve y creo que, en mi opinión, no queda profesional. Hubiese quedado mejor, pues, una foto hecha en una localización al lado del mar, por ejemplo, pues sentada en unas piedras. ¿Vale? ¿Qué necesita tu cliente? ¿Profesionalidad? Claro. Vale, pues entonces tú le tienes que dar profesionalidad a los clientes que la necesitan. Entonces tienes que identificar bien a qué tipo de cliente te vas a orientar y que tengan esta necesidad, porque a lo mejor no todos necesitan lo mismo. Porque lo que no podemos hacer es venderle lo mismo a todos. ¿Entiendes a lo que estoy buscando? Claro. Por lo tanto, tú tienes que identificar bien a qué cliente quieres dirigirte, a la tienda de ropa X o a la tienda de ropa Y. ¿Vas a convertir la tienda de ropa X en Y? No. No lo sé. Yo no lo sé. Lo tienes que tener tú claro. ¿Y qué necesidad tiene ese cliente X o esa tienda Y? Porque a lo mejor, y aquí te digo yo lo que creo, es que la tienda de Y, pues igual lo que le interesa no es la profesionalidad, sino es que la gente vea que la ropa que tiene en su tienda le queda bien a todo el mundo, incluso a mí, que tengo una talla no sé qué y que lo puede poner cualquiera. Y ahí es donde a lo mejor no le interesa la profesionalidad, porque al cliente, a quien va dirigido, piensa que tú te vas a dirigir a un cliente y ella se va a dirigir a otro. Y a lo mejor el cliente al que se dirige ella o él es un cliente más cotidiano, por decirlo de alguna manera, más de aquí o más cercano, o no quiere esa profesionalidad. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo vemos? ¿Qué más necesidades podemos tener? A ver, ¿qué necesidades puede haber ahí? La floristería. No me digas las de las defunciones, porque no. Pero bueno, sí, no sé. Tenemos un
tenemos que tener una alta calidad. ¿Qué segmento puede tener? ¿A qué segmento te diriges? Por ejemplo, me dirijo más a las señoras y señores de entre 50 y 80 años, que son los que más nos frecuentan. Vale, señoras entre 50 y 80 años. por ejemplo. ¿Y qué vienen qué buscan en tu floristería? Pues rapidez, un buen servicio, una alta calidad del producto y que les resolvamos dudas. Dudas. ¿Qué dudas? Dudas de, por ejemplo, qué llevarse, qué no. Claro, pero yo pregunto, ¿no tiene la misma necesidad una clienta que quiera regalarle un ramo, un señor que quiera regalarle, bueno, igual esto es muy machista, pero como ahora tienes que tener tanto cuidado, iba a decir un señor que le regale flores a la mujer, pero ¿por qué no una mujer que le regale flores al hombre? ¿No? No es lo mismo que yo, que a lo mejor vengo a encargarte flores para llevar al cementerio. Claro que no. La necesidad es distinta, ¿no? Sí. ¿Tenemos necesidades distintas? Sí, en ese caso. ¿Qué necesito yo para el cementerio? Pues una flor que me dure. Perfecto. Durabilidad, porque no todas las flores duran lo mismo. Claro, si yo digo, es que me encantan las rosas duran poco. Y si te da el sol, es que todos estos factores los tengo que tener en cuenta para vender más. Porque claro, a lo mejor anuncio en mi web o en mi plataforma, anuncio centros para el cementerio maravillosos, pero es que duran poco. Yo os decía que yo no compré nunca flores, porque no las tuve porque viajamos mucho, ¿vale? Entonces, si yo nunca compro flores y de repente empiezo a comprar flores, resulta que mi casa es rollo invernadero, que me da mucho el sol, pues necesitaré flores que duren, ¿vale? ¿Tenemos claro cuál va a ser la necesidad? ¿Todos necesitan lo mismo? No. No. No tienen las mismas necesidades. Mi clienta entre 20 y 30 o 40 años o 50, mi cliente para el cementerio, mi tienda de ropa, no tienen todas las mismas necesidades. Por lo tanto, escojo tipología de cliente y pongo un listado de necesidades que pueda tener, ¿vale? Fijaros que al lado de cada necesidad, y aquí esto sí que es importante, ¿vale?, tengo producto. Por lo tanto, yo tengo claro qué necesita mi cliente. Y si tengo claro qué necesita mi cliente, tengo clara esa necesidad y detectada esa necesidad, tengo claro el producto que le voy a ofrecer. ¿Qué productos tienes? Martín eras, ¿no? Marcos, joder, acabaré sabiéndomelo, ¿eh? Marcos, ¿qué productos tienes? ¿Qué productos vendes? Sesiones de fotos. Sí, o sea, sesiones de fotos para profesionalizar el producto de la tienda. Vale, entonces, ¿todas tus fotos son iguales? No, dependiendo de la ropa, pues depende de la foto. Pues entonces a lo mejor tienes que empezar a paquetizar productos. Porque yo no le puedo ofrecer un producto para todas las necesidades. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿cómo? No, pero es que claro, si yo tengo un producto, si segmento clientes con necesidades distintas y solo ofrezco un producto, sesiones de fotos. ¿Cuál va a ser el producto que le vendas a la de 20 años o 30 años que tiene manchas? Un protector. Por lo tanto, ya está. Este es el producto, ¿vale? Para la persona entre 30 y 40 años, que sabemos que a partir de una edad hay que salir a la calle, verano-invierno con protección, me sé la lección, ¿vale? Verano-invierno con protección, tengo una crema, y además ahora ya hay reafirmantes, con factor de protección 30. Ese es el producto que le voy a vender. Marcos, tienes que saber cuál va a ser el producto que le ofrezcas a la tienda X que necesita potenciar la figura de la clienta.
¿Lo entendemos? ¿Qué cliente tienes? 30, 40 y 50. Ponéis abanicos muy grandes, ¿eh? Vale. 50 por la media de edad. ¿Qué necesita? Cafetería. ¿Qué necesita mi cliente de 30, 40 años que está en la cafetería? Porque entre 30 y 40 años podemos tener cliente casado, soltero, con familia, sin familia. Puede ser mucho. La edad aquí me condiciona. ¿Qué necesidad tiene? Nosotros nos hemos dirigido a un cliente de familia. Vale. De hecho, hemos hecho una zona infantil. Perfecto. ¿No? Con esta idea. ¿Qué sucede? Que tú antes has hecho una pregunta. ¿Cuál es la mayor parte del cliente, ¿no? El cliente más representativo que tienes en... Y yo estaba pensando, pues el más representativo, di tú que ahora, esta época de pandemia, también, bueno, las zonas todo. de niños y tal estaban cerradas, pero el más representativo no tiene niños. Ah, claro. Es que se nos olvida esa parte, que de repente nosotros pensamos en los niños y ahora cada vez tenemos los hijos más tarde. Claro. Y entonces ya no me sirve la edad. Porque la edad no representa que tenga hijos. No. Yo me centro en la tipología de clientes que tengan niños. Claro, ¿Es tu producto estrella? ¿Es lo que te diferencia de los demás? ¿Es lo que te diferencia de la competencia? ¿Es lo que te hace ser único y distinto? ¿La zona infantil? Sí. Sí. Pues potencialo. Te doy 2 ejemplos. Venga. Me llama una exalumna y me dice, me he separado, tengo un local de restaurante y me ofrece un local al lado de una ciudad donde hay gente joven, con niños. ¿Sabes qué hicimos en el local este de al lado? Pantalla grande, su hija vestida de payaso y los hijos comían allá, con un cristal que veían a los papás. Éxito total, los papás comían tranquilos y lo veían. Totalmente. Podía ver amplio restaurante. Otro, me llama un señor, dice, tengo una masía, quiero que mi hija, que estoy en restauración, ponga un restaurante. Voy y había hecho la puerta, había la masía, luego un campo enorme de tomates y todo de agricultura, y entraban por la parte de la puerta que no cruzaban el campo. Les giré, entraban por el campo, paraban, había una persona que atendía y entonces les decía, un taller, la ¿no? carta era allí, escogían los tomates, los cogían todo, además se podían llevar el plato para poderlo comer luego y podían comprar todo. O sea, tú hacías la compra, te lo llevabas y además comías. Éxito total. Porque como es único y distinto, dice Susana, ahora es muy fácil ponerlo viral. Claro. Nosotros hemos hecho una zona infantil que tiene 4 casitas y los niños allí crean su propio juego, ¿no? Un taller mecánico, una pastelería, un cine y una biblioteca. Y está apartado del resto del local, con lo cual todo el ruido que generan los pequeñajos no invade al resto de clientes, ¿vale? Claro. Y tienen un monitor para verlo en la terraza, los padres, poder controlarles porque les da esa tranquilidad de poder verles en cualquier momento. Claro, entonces también tienes que saber esto, también tienes que saber colocar a los papás, tienes que saber colocar, porque como ahora hay clientes que no tienen hijos aún, claro, tienes que saber colocar a esos clientes que dicen, jo, es que vengo aquí y me están dando la brasa, yo no tengo hijos y me están dando la brasa a los hijos ajenos. Claro. Entonces cambia mucho, ¿vale? Pero tenemos que saber qué tipo de cliente tengo. ¿Tengo más tipos de cliente que uno? Sí. Claro. Pues ¿qué necesidades tienen? Necesidades distintas, ¿vale? ¿Y qué producto tengo para ofrecerle a ese tipo de cliente distinto que no quiere las necesidades que tiene el anterior tipo de cliente? Y yo tengo que tener muy bien identificado esto. La mayor parte de las veces en la venta falla el desconocimiento del producto. Muchas veces entramos en hoteles a trabajar para vender más, para incrementar las ventas, y la mayor parte de la gente que trabaja en hoteles no identifica qué tipo de habitaciones tiene, qué suplementos puede dar, si tienen spa, los productos del spa, si pueden hacer una venta cruzada, si pueden incrementar la venta. Hay que conocer muy bien el producto que tenéis. Y todo esto que se ha hecho hasta ahora no se puede hacer porque el cliente te opina a tiempo real.
Por favor, buenas tardes. Deseo una habitación de matrimonio. Vengo de viaje de novios. No se preocupe. Cuando llegas 2 camas juntas, baja recepción dice, bueno, dormirán igual. Estos van a cerrar. Estos empleados que van en el paro, no los querrá nadie. Luego, esto que explica es muy bestia, porque es el palo fundamental de lo que tenéis que hacer. Claro. Acabo. ¿Tenemos claro cuántos productos tenemos en nuestro establecimiento? ¿Tenemos claro qué productos vendo? ¿Y qué necesidades satisfacen esos productos? Por lo tanto... Lo sé explicar, un momento voy a cocina que me dirá de cómo está hecho. Por lo tanto, cuando yo sé qué necesita mi cliente y tengo el producto que necesita mi cliente, en la tienda de deportes, iba a decir la zapatería porque se me van solo a las bambas, como si no se vendiera nada más que bambas en las tiendas de deporte. Pero si yo sé que mi cliente corre todos los días, sale a correr 1 hora, sale a correr por montaña y que le encanta, no sé si tiene un nombre diferente lo de correr por montaña que correr por asfalto, no lo sé, me lo dices después y así pues para la próxima ponencia quedo mejor, ¿vale? Entonces yo sé que le puedo vender un producto específico. Pero decíamos hace un rato que no voy a vender productos. ¿Qué le tengo que vender? Beneficios. ¿Vale? Me voy a tu producto. ¿Me permites un segundo? Fijaros, antes lo has dicho, los jóvenes hoy escogen la empresa en función de los distintos beneficios. Horario... Explica, que lo explicas muy bien. Sí, antes hablábamos en el café y ya no sé qué estaba diciendo Domènec. Yo creo que la juventud, que las generaciones nuevas, aquí hay gente joven y hay gente que ya no, tú, por ejemplo, y después hay gente que no somos tan jóvenes como yo. ¿No? Yo lo veo por mi hijo. Mi hijo tiene 21 años, tengo 2 mellizas de 16 y un niño de 21. Y lo oigo hablar de cuando encuentre trabajo, está en el 3er año de carrera, y digo, ¿en qué mundo tan distinto vive al mío? Creo que sus necesidades son muy distintas a las nuestras. Nosotros buscamos trabajos para tener casa, ¿no? Los más jovencitos ya sé que no, ¿no? Pero a nosotros, yo cuando me casé porque ya tenía un piso mi ex marido. Y me casé porque tenía trabajo. Y tuve hijos por lo mismo. Ahora todo dio la vuelta, ¿no? La gente ya no necesita casarse, esto ya a priori, ya no hace falta casarse para vivir juntos. Ventaja. No quieren pisos porque no quieren estar fijos en ningún sitio. No se compran pisos. ¿Qué necesidad tienen de hipotecarse? Y nosotros queríamos tener la casa porque pensábamos que con eso íbamos a ser felices. Porque era para toda la vida, ahora es para la quincena. Claro. Súbete la mascarilla, que te la estás bajando. Por lo tanto, los jóvenes ya no buscan lo mismo que nosotros. Ellos eligen dónde quieren trabajar y van a trabajar en la empresa que le dé beneficios o de tiempo o de que no tengan ningún tipo de ataduras o que trabajen más independiente. Para los camareros igual. Para los recepcionistas igual. Para los comerciantes igual. ¿Sabéis que no se encuentra gente? Es que es muy difícil encontrar profesionales. ¿Sabéis que en Palma hay un problema de buscar empleados brutal? Y después encontrar profesionales comprometidos. Es que te tienes que quedar 1 hora más. ¿La empresa es tuya? Te quedas tú. Es que no digo ninguna barbaridad, es cierto. Es lo que vivimos cada día constantemente. Por lo tanto, la gente joven ya no tiene esta necesidad de trabajar para ser feliz. No. Ellos son felices y trabajan porque tienen que trabajar, pero son felices. Sus necesidades han cambiado. Tengo mi tipo de cliente... Cuando te coge el paro con 45 o 50 años, te asustas. Cuando te coge con 25 o 30, dices, bueno, ya cambiará. Sí. ¿Qué beneficio le voy a ofrecer a mi clienta de 20, 30 años? ¿Dónde está el...? Trae. ¿Qué beneficio le voy a ofrecer? Porque decimos que necesitan protección. Y para eso tengo un producto que yo creo que le puede venir bien, o un tratamiento, ¿eh? Puede ser un producto, un tratamiento, puede ser una crema o un tratamiento, lo que sea. ¿Qué beneficio le voy a ofrecer?
Pues que vas a poder ir, si te gusta broncear, vas a poder ir a la playa, broncear sin que te pigmente, sin tener manchas. ¿Vale? Pues eso es lo que le voy a tener que vender. Yo no voy a vender esto. No voy a vender esto. ¿Cuál es el producto? Dime cuál es el producto. El producto, pues es un protector donde no te va a dejar que te pigmente la mancha, la piel. Vale, este es el producto que voy a vender, pero yo le voy a ofrecer un beneficio. beneficio. Nunca le voy a ofrecer el producto, ¿vale? Porque la gente ya no compra productos. ¿Quieres ir a la playa? ¿Vale? Y ahora tengo que sondear a mi cliente. Claro. Para saber qué es lo que quiere. ¿Quieres gusta ir a la broncear? playa sin preocuparte de que te salgan manchas? ¿Te gusta broncear? ¿No te gusta Bronceándote y teniendo un moreno duradero. Puedo ir añadiendo cosas, ¿eh? Esta es la forma de sondear. Estamos hablando, sondeando y argumentando para vender mi producto que ofrece unos beneficios. Y de forma tan clara y sencilla para que lo memorice y pueda hacerte de embajador a su entorno. Pues si es muy complicado, no se acordará. Tú lo has hecho en una frase facilísima y lo explicará. A lo mejor no quiere tu producto. No estoy diciendo que no, pero tú ya estás conociendo más a tu cliente, ¿vale? Esta es la forma de sondear. ¿Cómo vamos a sondear en la floristería? ¿Qué producto vas a vender? Ojo que de esto sabe mucho, ¿eh? ¿Qué producto vas a vender? Un producto de alta calidad. Un producto de alta calidad. ¿Cómo tienes que sondear? Pues es un producto que nos acaba de llegar. Sí, pero ¿cómo le vas a decir al cliente? Me acaba de llegar esto. No. ¿Lo quieres? No. ¿Cómo vas a sondearla? ¿O sondearle? Pues mire, es un producto muy bueno. Un producto que acaba de llegar de la zona. No me interesa, gracias. Tira, necesitamos más información. Claro, necesito tener a mi cliente más tiempo en la tienda. Cuanto más tiempo lo tenga, más información le puedo sacar. Es un producto que le va a durar bastante tiempo. ¿Quiere que le duren las flores Mucho tiempo. más de una semana? ¿Quiere que le dure las flores 15 días? No, me lo invento, que no vendo flores. Sí. Pero ahí está la pregunta. Acordaros de las preguntas, cuanto más abiertas posibles, mejor. Me acaba de llegar... No, me da igual. ¿Quiere...? Es un producto fresco. Pero tú tienes que preguntar. Sí. Y la pregunta tiene que ser abierta. Y para hacer una pregunta abierta tiene que ser, ¿quiere cómo le gustan las flores? ¿O cómo le gusta a usted que le haga un ramo? Dentro. Vale, pero siempre preguntas abiertas para tú detectar información. ¿Vale? Pregunta abierta. ¿Cómo iniciamos la pregunta abierta por aquí? Asociación. Me invaden las asociaciones. ¿Tienda de deporte? Es que ahora ya no sé dónde están las tiendas. Por aquí había tienda o asociación. Sí, bueno, a ver. Venga. ¿Qué tipo de cliente tenemos? Una pyme, en este caso. Vale. Una pyme. ¿Qué necesidad puede tener? Que tenga el stock suficiente y que se lo entregue rápido. Vale. ¿Qué producto le voy a vender? En este caso, pues sería un producto derivado de hierro, por ejemplo, para una construcción. Vale. ¿Qué beneficio obtiene? Pues en este caso, un arreglo o una construcción de una vivienda. Una construcción de una vivienda. ¿Cómo lo vas a sondear? ¿Cómo lo quieres? En este caso tiene que ser. ¿Qué quieres? ¿Qué producto quieres? O sea, ¿qué producto quieres? Vale, perfecto. ¿Qué producto quiere? ¿Y para qué lo quieres? Pero, ¿para qué? Claro, si tú le dices qué producto quiere, vas a cerrarlo a un producto. ¿Tienes opciones de mezclar productos o de vender más productos que uno en una venta? Podría, sí. Claro, porque tú imagínate que yo vaya a la tienda de deportes, no te toca, es que la tengo ahí, tienda de deportes, o que vaya a la de interiorismo, ¿vale? ¿Qué producto quiere? Una mesa para el comedor. ¿Vendéis mesas para comedor o solo hacéis diseños? Un poco de todo. Mesa para comedor. ¿Qué producto quiere? Una mesa para comedor. Pero a lo mejor tenemos que pensar que hay una oportunidad no solo en venderle la mesa, sino en que cambie las sillas también y en colocarle un centro encima de la mesa y un correcaminos de esos, no sé cómo se llaman, no sé cómo se llaman y a lo mejor ni se venden ya. Pero
no solo es vender un producto, sino que tengo que intentar vender más. Y si no vendo más, conocer más a mi cliente. Porque a lo mejor no soy capaz de venderle ahora la mesa con las sillas, pero sé que no tardará en cambiar las sillas. Porque a lo mejor no puede cambiar la mesa y las sillas juntas, pero igual puede cambiar la mesa ahora, se la financia y dentro de unos meses viene y me cambia las sillas. Sí. ¿Vale? ¿Sabemos cómo tenemos que sondear para vender un producto? Sí. Preguntando. La única herramienta que tenemos para sondear a un cliente y saber qué necesita para yo ofrecerle un beneficio, yo te cojo, es haciendo preguntas. Las preguntas tienen que ser lo más abiertas posibles. ¿Esto me asegura vender? No me asegura vender. Bueno, hay sectores que tenéis más fácil que el cliente no se vaya sin consumir. Obviamente, cuando alguien entra en una cafetería, consume. Cuando alguien entra en una peluquería, consume. Cuando alguien entra en un spa, probablemente consuma, pero muchas veces viene a preguntar también, ¿no? Asesorarse. Esta es la diferencia. Volvemos otra vez a la gráfica del principio. La satisfacción, ¿vale? Fases de la venta. Inicio, sondeo, argumentación. ¿Cómo argumento? Argumento sabiendo qué necesidades tiene y ofreciéndole beneficios. Por lo tanto, el sondeo pasa en ofrecer beneficios. Y cierro. Vale. ¿Cómo cierro la venta? ¿Cómo cierro la venta? Ya sé que mi cliente quiere protección para su piel. Ya tengo el producto. La venta tiene que cerrarse rápido, ¿vale? Cuando yo argumente, cuando yo le ofrezca los beneficios, cuando ya sé cómo el cliente quiere cubrir esas necesidades, tengo que aprovechar para cerrarlo. Yo argumento, entonces le pongo la crema protectora que alarga el moreno y no van a salir manchas, me lo invento, ¿vale? Y muchas veces tenemos la costumbre de acabar con la coletilla. Me ha dicho que le ponga esta crema, ¿no? No. Me ha dicho que le ponga esta crema, ¿sí? ¿Veis la diferencia? Pues también es muy importante. Porque al final la venta está aquí, en el cerebro. Y es importante que nosotros cerremos la venta con un sí y no con un no. Que yo resuma esos argumentos, ¿vale? Resuma esos beneficios y cierre la venta rápido. ¿Aún así cierro la venta? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Siempre se cierra la venta? He argumentado bien, he sondeado bien al cliente, tengo claro qué es lo que necesita, tengo el producto que necesita. ¿Se cierra la venta? ¿Qué puede pasarnos? El precio. De repente, en el cierre llega el bloqueo del cliente. Es muy caro. Os recuerdo mis 300 € en el Duty Free de Palma de Mallorca. No os creáis que el precio es un impedimento, ¿eh? Hay varios tipos de bloqueo. ¿Qué es un bloqueo? El bloqueo es una dificultad que se nos pone de manifiesto en el proceso de la venta. ¿Dónde puede salir el bloqueo? ¿Dónde puede surgir un bloqueo? ¿Al principio, en el medio o al final? En cualquier momento. El bloqueo puede surgir en cualquier momento. No tengo sitio, ni lugar, ni momento para que aparezca un bloqueo. Ah, perdona, no, es que no, de verdad, no era lo que... No lo quiero. Por recordar algo que le provoca crisis. O no le ha convencido algo. Ojo, cuando van parejas, que de repente creemos que la que va a decidir es una y el que decide es otro, o al revés.
que el que decide es uno, porque es el que está hablando todo el rato y al final tiene un codazo y le dice... Esto es así, ¿eh? Ana, esto no ocurre nunca, ¿eh? Esto, bueno, perfecto, yo lo acepto todo, pero esto puede pasar. A veces ponemos el foco en la venta. Ay, perdonad. Oye. El foco en la venta en una persona donde hay dos que deciden o uno que decide y estamos, creo que lo tengo bien puesto, no lo sé. No, es que era... ¿Vale? Y resulta que nos hemos equivocado de persona. O porque ha habido una llamada de móvil que te ha roto el clímax para comprar. O por la espera. Mirar, el bloqueo se puede presentar en cualquier momento de la venta. Al principio, en el saludo, no me ha mirado, me voy. Se bloqueó. En la argumentación o al final, en el cierre. No me lo voy a llevar ahora, me parece... No me está convenciendo, ¿vale? Por algo que has dicho antes, tú estás hablando con el empleado, le suena el móvil, se pone a mirar el móvil y te deja colgado. Claro, o discúlpeme un momento. Tengo que saber gestionar todos esos momentos. Mirar, ¿qué tipos de bloqueo? Primero tengo que saber cómo tengo que atacar el bloqueo, ¿vale? O sea, por lo tanto, no debo nunca atacar el bloqueo frontalmente. Es que creo que esta crema no va a ser buena. Es buenísima. Esta crema es la mejor. No tienes ni idea. Esto lo escucho yo, ¿eh? No tienes ni idea. No la conoces. No la probaste nunca. Sé de quién hablas, ¿eh? Y encima es muy amiga tuya. Pero es así. No la probaste. ¿Conoces esta marca? Sí. Yo necesito 15 minutos finales. Ya te los voy a dar ahora. Dejar al cliente hablar y no discutir. Si el cliente cree que no le va a convencer, déjalo hablar. No le discutas sobre eso, rodea la argumentación que tú vas a tener. Si el cliente te está diciendo que no por algo, tienes que saber por qué te lo está diciendo, ¿vale? Tienes que identificar cuál es la objeción. Si es el precio y tengo una alternativa, tengo que presentársela, ¿vale? Pero obviamente seguro que tienes diferentes precios de un producto con unos beneficios similares, ¿vale? Iniciar la respuesta con una frase neutra. Comprendo tu punto de vista. Es que yo todos los años he hecho protección desde el mismo día 1 que sale el sol y a mí me salen manchas siempre. ¿Por qué me voy a creer que esta marca o esta crema no me van a salir manchas? ¿Por qué me lo voy a creer? Yo me hago mechas y siempre acabo con el pelo rojo. Odio mi pelo rojo. Siempre digo que tengo rubio de vaca. No me gusta. Mi peluquera me dice que es la pigmentación del pelo. Digo, bueno, lo que quieras, pero a mí no me gusta. ¿Qué tengo que hacer? Dame lo que yo quiero, no lo que tú crees que me tengo que dar. Comprendo tu punto de vista, ¿vale? No, ¿sabes la contestación? Bueno, es que esto no es mi culpa. ¿Y de quién es? ¿De quién es? Yo en su lugar probablemente pensaría lo mismo. Esta es una forma de contestar. Entiendo perfectamente, me pongo en el lugar del otro. Os decía hace un rato, empatizar cuesta. Sobre todo cuando estoy muy segura de cuál es el producto que vendo. Es que conozco mis productos. Es que mis productos son buenísimos. Es que esto no pasa con mis productos. Con los tuyos no, pero a mí sí. A mí sí. Le agradezco su franqueza. Estas son formas de trabajar un bloqueo, ¿vale? Existen varios tipos de bloqueo. Y aquí os los pongo. El bloqueo escéptico. No me creo nada que porque eche tu cremita, Cali, ¿no? No me creo nada que porque eche tu crema este año no me van a salir manchas. ¿Por qué me tengo que creer esto? Esto es un cliente escéptico. Este es un bloqueo escéptico. No se cree que esto vaya a pasar. No se cree que nuestro producto vaya a funcionar. ¿Cómo tengo que convencer un bloqueo escéptico? Mira, lo tienes, ¿eh? Le doy pruebas. Le enseño fotos. Le digo, mira, esto es lo que pasa. Estos son los resultados. ¿Qué pasa en muchas tiendas de estética, en muchas peluquerías, en muchos centros, en muchas tiendas, en muchos sitios donde venden servicios o productos de este tipo? Tienen el antes y el después, pero que sea fiable, ¿eh?
que Porque sea hay fiable. cirujanos que te ponen el antes y el después y el después. Sí, a veces dices tú hazme esto y después nada que tiene que ver con la realidad. Pero un bloqueo estético que duda, que no se cree que esto pueda funcionar, que no se cree que este producto vaya a durar las flores tanto tiempo, que no se cree que la tienda de ropa que vende pantalones que estilizan y me levantan el culo, no se lo cree, la mejor forma de atacar un bloqueo escéptico es probando. Es probando. Pruébelo y dígame lo que... Le doy una muestra. Pruébelo 15 días y le doy una muestra. Y esto es una forma. Después tenemos el indiferente. No le interesa. Me da igual. Le diga lo que le diga, el bloqueo es que... No, da igual. Da igual. Vale, entonces tengo que seguir haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que quiere. No, es que no lo quiero. No. Si viene un matrimonio, lo peor es que te toque un estético con un indiferente. Porque entonces, olvídate, no está a la venta. No hay venta, ¿eh? Olvidaros. ¿Vale? Obviamente después hay objeciones reales. Hay objeciones que son reales o bloqueos reales. Y entonces te argumente y tú tienes que contraargumentar. ¿Vale? Tienes que minimizar ciertas desventajas para poner en valor beneficios. Acordaros que no vendéis nunca productos, vendéis beneficios, ¿vale? Hay objeciones falsas. Hay clientes que se van a querer ir de vuestro establecimiento sin comprar y solo venían a enredar. O para coger las muestras. O para coger las muestras, o para tantear, o para tener información, o porque después va a ir a la competencia a preguntar más cosas. ¿De acuerdo? Qué viejos somos. Y por último, puede haber una objeción oculta. Y ahí sí que tenemos que seguir haciendo sondeos abiertos para identificar cuál puede ser esa objeción. ¿Quieres...? Sí, tengo esto. Vale. Gracias. Sabes latín. No. Fijaros que es importante escribir en un dietario los errores que veis o que os hacen y estudiarlo. No solo hay que estudiar para hacer pasos para adelante, sino a ver qué pasos has hecho mal. No es que seamos mayores ni viejos, sino que estudiamos lo que hacemos mal. Yo os quiero hablar de 6 palabras. Todo esto necesita algo que se llama liderazgo. Si no hay liderazgo, no se funciona. Brief, por ejemplo. Si no hay liderazgo, no funciona. Y os voy a decir 6 palabras si queréis tomar nota, y si no recibiréis igual los apuntes, imagino, o el vídeo, para que os miréis al espejo. Hablamos de manchas. Tengo yo estas 6 manchas o 6 luces. Mirad, primero, yo tengo más de 1.500 acrósticos. Acróstico es con la palabra explicarlo. Si quiero hablar de equipos, con equipo, todo con acrósticos. L. Luz y soluciones. La L. El líder da luz y soluciones. El líder es afable, el líder es el que atrae, es el que estás a gusto. Antes eran jefes o directores o pistoleros, como yo decía, ¿no? Ahora es importante que tú quieres ser líder y que la gente te siga, generes luz, o sea, generes alegría, que ven a tu lado soluciones. Si no generas luz, he explicado antes el carácter, se van todos. O sea, si no eres capaz de contagiar, se van todos. No hacer lo que hacía Domènec Biosca hace 30 años o 20. La D, determinación. Determinación. Determinación, o sea, orientados al éxito. Yo no quiero tener jefes, provocan cáncer, ni quiero tener sueldo fijo, a tonta. Pues determinación. Terminarse en la calle, bueno, pero yo quiero estudiar, quiero hacer para hacer esto. Voy a donde sea, pero yo quiero conseguir esto. Es querer trabajar disfrutando para conseguir lo que quieres. Estoy en una asociación, ¿qué quiero conseguir yo como gerente o como lo que sea? Significa que por encima de mis comodidades yo voy a conseguirlo. Si tenéis algún hijo que ha triunfado en el deporte o cosas de estas, pues veréis que es determinación. Mañana he pasado años, sábado y domingo, escribiendo y haciendo esto, porque era determinación. La E, emociones, proximidad. Porque yo os veía de detrás,
Digo, voy a explicarles esto. Proximidad. Emociones, ya lo hemos explicado antes, pero os pongo proximidad. La R, reconversión constante. Lo que hemos dicho hoy, si nos escucháis dentro de un mes, habrá cosas que habremos mejorado. ¿Ves, Susana? Seguro, pues somos los más autocríticos del mundo. Reconversión constante. Reconversión igual a innovación. Os he dicho, la inteligencia y la experiencia pueden ser antigüedad. Innovar. Si cogéis un dietario, ¿qué he innovado hoy? Eso es fundamental que os digo. Un dietario que dice, ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué me he equivocado? ¿Qué he innovado hoy? Y repasarlo. Si no, el hombre y la mujer son animales de hábitos, de repetición. Cuesta mucho cambiar el hábito, cuesta mucho. Dejar de fumar cuesta mucho. Reconvertir innovación, la libreta, el dietario o el libro de la escuela, como queráis, ¿no? Y tomando y repitiendo. Adelantarse. Tarde siempre es tarde. Susana decía, adelántate cuando el cliente te dice algo. Adelántate si no tienes stock. No tengo, mañana lo tendré. Adelántate a la competencia. Adelántate en tu propia vida. Sepárate antes, sepárate después. Vete al médico antes, después. O sea, hay que adelantarse. Si no te adelantas por comodidad o no te adelantas porque no tienes la información o porque eres cómodo o cómoda, la crisis es llegar tarde. Tengo un libro que se titula 100 soluciones para salir de la crisis. ¿Cómo lo aprendí? De la mano de los sindicatos. Cuando bloqueas los cambios, tarde siempre es tarde. Yo veo gente que llega tarde al aeropuerto y se enfada. O veo gente que el avión llega tarde, y lo he visto, y tira el ordenador de la azafata del mostrador. Porque son gente que aquí tienen 2 pistolas. Conquístate la azafata. La última, R, reconocer. Reconocer al cliente y al equipo que tienes. Buenos días, ¿cómo estás? Anécdota que tuvimos en aquel hotel de Mallorca con la gobernanta. Cáncer. No lo sabíamos, sensacional, y tenía fama de tener mala uva. Y ella nos explicó en un descanso llorando que había tenido cáncer, no se había quedado calva, y el niño que había tenido, el bebé, el marido la dejó. O sea, te deja cáncer y niño. ¿Qué iba a tener? Nadie le preguntó. Te rompimos el compromiso y lo explicamos. Todo el mundo llorando, abrazándola, porque es importante que cada día dediques un minuto a mirar a los ojos a tu gente. Dediques un minuto a saber cómo está tu gente. Y os pongo 2 o 3 ejemplos. 2. Cuando trabajando en Palma un hotel y la directora quería echar al chef, que tenía mala uva, yo me fui siguiéndolo y vivía en una casa bajita a 15 minutos. Cuando iba a cerrar puse el pie. Tío, se quedó. ¿Qué hace usted aquí? Y se puso a llorar. Entramos, tenía un hijo de 14, 13 años, y era una camilla de madera que había construido él con la cabeza colgando. ¿Cómo quieres que esté? El día siguiente despedía a esta tía, la directora. ¿Qué montamos? La fiesta de la familia. Al cabo de un mes lo convencí, fuimos con el carrito, proveedores, la fiesta de la familia, una hora que había poco tinglado, para los niños de todo el mundo, y entró. Aún me emociono cuando lo veo. Todo el mundo se puso a apoyarlo. O sea, tengo que saber la gente cuándo sufre mi gente y estar a su lado. O aquel hotel que tenía muchas camareras de distintos departamentos que eran sudamericanas y vivían solas, y resulta que los viernes el colegio dejaba a las 3 a los niños. Esperaban en la calle o en un bar. Me enteré. ¿Qué montamos? Montamos quién puede ir a buscarlos. Siempre hay un compañero que es del hotel, que no es del hotel, que se presta, y cuando venían en una sala montamos juegos para los niños. Me votaron a mí para líder sindical en los 2 sitios. No podía serlo. Luego, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quieren nuestros empleados? Quieren encontrar comprensión, ayuda, proximidad,
porque entonces seremos sus líderes, si no seremos sus jefes. ¿Visto? Una pregunta. Hay 3 asociaciones, ¿no? ¿La tuya de qué es? De comerciantes. ¿La tuya? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? De todo tipo. ¿Y sois de la misma asociación o competís? Ah, sois municipios distintos. ¿Y cuál es vuestra misión en la asociación? Dinamizar. Ella ha sido presidenta muchos años, ¿eh? Porque es difícil cuando trabajas con sectores muy distintos que tengáis contenta a la gente, pero bueno. Pedirle a Susana que os envíe alguno de estos pantallazos que ella sabe de asociaciones para que podáis dinamizar el cerebro de la gente y el corazón. Señores, yo os doy, cerrada ella, os doy las gracias, porque no hay cosa que nos haga más felices que poderos ayudar. Esperemos que haya sido así, está a vuestra disposición. La asociación tiene para cualquier cosa que contacto. Sí, nosotros le enviaremos a Eva toda la documentación que utilizamos, tanto la parte de Domene como la mía. Os pondremos nuestros mails por si necesitan alguna ayuda en nuestro contacto, si os quedan dudas. Obviamente, nosotros trabajamos la venta muy específica y aquí era una forma de trabajarla en conjunto con diferentes sectores y con productos muy distintos y en diferentes ámbitos. Pero cualquier cosa que necesitéis, os estamos a vuestra No has hecho un seminario, has hecho una máster, un caso práctico hasta las cejas, ¿verdad o no? Sí. Yo os miraba y decía, ay, como no contestes. Gracias por implicarte tanto, por querer que lo aprendan y tengan éxito. Hasta siempre, gracias. Pues nada, yo por mi parte... No haré chocolatinas, ¿no? ¿Cómo? No hay chocolatinas, no hay chocolatinas. Bueno, nada, yo por mi parte eso, daros las gracias. Deciros, me quedo con la parte del principio de los sombreros, de no quitaros el sombrero de vendedor. Me quedo también con la parte de tener claro qué necesitan vuestros clientes. Creo que a veces no tenemos claro qué necesitan los clientes para que nosotros sepamos qué beneficio le tenemos que dar, ¿vale? Tener muy enfocado. Y yo ese recuadro que tengo ahí, vosotros recibiréis todo, imprimíroslo tanto como nosotros esa dinámica, que es una dinámica que hacemos para trabajar el upselling y el cross-selling, ¿no? La venta cruzada como el incremento de la venta, lo hacemos en paredes, ¿vale? Y ponemos un segmento de cliente, todas las necesidades y cogemos, claro, cuando trabajamos con un sector, ¿no? Pues si tuviéramos un restaurante y cogiéramos un tipo de cliente, pues qué necesidades tiene ese tipo de cliente en un restaurante. Todas las necesidades, qué productos necesitarían y lo hacemos así, en toda una pared, solo de cada cliente, de cada segmento de clientes. Yo os invito a que le deis continuidad y cualquier duda que nos preguntéis, que nos digáis, perdón, es que me saqué antes, es que me estaban quedando un poco las orejas, no sabía si era, es que no sabía si era la mascarilla o si eran las... y me quedó así un poco dolorido esta zona. Dime, Cali. Mira, yo sí tengo, vamos a ver, por ejemplo, yo te decía, yo tengo pues el cliente el mayor cliente que tengo, efectivamente, son mujeres. En el sector, me fui al sector de estética, si me voy al sector de spa, ya es distinto, ya me cambia. Si me voy al sector de masajes, ya me cambia, porque tenemos distintas áreas. Entonces, lo ideal para hacer eso sería, en este caso en concreto, yo me imagino que en el restaurante pues a lo mejor también tendrán de distintas edades y de distintas... Cogemos, segmentamos por espacios pequeños, ¿no? Pues que de tal edad, ¿qué necesidades tiene? Pues en la zona de estética estas, en la zona de spa estas. Puedes hacerlo más fácil. No. Puedes hacerlo más fácil. Puedes coger tus productos. Coge todos tus productos.
¿vale? Entonces tú identificas absolutamente todos los productos que tienes. Y todos los productos quiere decir que vas a coger los de estética, vas a coger los del spa. Vale. Entonces de repente, y esto te invito a que lo hagas de una forma visual, ¿vale? No que cojas un listado de productos, sino que lo pongas en una pared, en una cristalera y haces todos tus productos. Y después pones a esos productos todas las necesidades o los beneficios que tú vas a ofertar con esos productos, ¿vale? Entonces, a lo mejor, el enfoque sí que nosotros trabajamos mucho desde la segmentación de cliente, porque las necesidades son distintas. Pero si yo tengo muy claro cuál va a ser los productos que tengo que vender, a lo mejor me llega un tipo de cliente que en general no lo enfocaría para ese producto y lo necesita. Entonces, parte desde el producto. Entonces, ¿qué productos tengo? Vete al revés, a la inversa. ¿Qué productos tengo? Estos. Vale, ¿y estos productos qué beneficios pueden dar? Estos. ¿Y estos beneficios qué necesidades van a cubrir? Estas. Vale, ¿y quién puede tener esta necesidad? Este tipo de cliente. Vale, pero lo que siempre tengo que tener muy claro es cómo voy a sondear. Porque si yo no voy a ser capaz de sondear, si yo voy a cortar o voy a sondear mal, no voy a ser capaz de continuar para dar más información. Entonces es muy importante que lleguemos a sondear siempre con una pregunta abierta, que no aparezca ahí el bloqueo, ¿vale? Y ahí es donde normalmente ya empezamos a cometer errores, porque queremos ofrecer nuestro producto, pues hablándole, mis flores duran mucho, mis pantalones sientan muy bien, o las bambas son maravillosas. No, es que yo tengo que sondear con una pregunta para saber información. Entonces, ten muy claro cuántos productos. Yo cuando entro a un hotel le pregunto, ¿cuántos puntos de venta hay en el hotel? ¿No? ¿Cuántos productos tienes en tu establecimiento? ¿Tú identificas cuántos productos tienes? No. Muchos. Pues a lo mejor productos a lo mejor por áreas, yo pues, lo tengo identificado por áreas. Pues coge esos productos, párate a pensar, ostras, es que a lo mejor nunca me paré a analizar cuántos productos tengo. A lo mejor también es el momento de que digas que tengo demasiados productos. Es que a lo mejor necesito potenciar mi establecimiento en un producto, en 2, en 5, en 10. Aquí hay una reflexión, Susana. Cuando tienes muchos productos, analizas, hay tres cosas. A, rentabilidad, consumo, locomotora o complemento. Pues aquí hay un producto que no te es rentable, pero es de complemento, porque claro, es la llave. Sí. Estas palabras que decimos es bueno que toméis nota y las sepáis, ¿no? Porque luego, si no, con que no utiliza casi nadie, os servirá. Un producto que puede ser complemento. Es un producto que me complementa. Por ejemplo, perdona, yo os decía que yo tuve comercio, ¿vale? No hace falta que grabes esto, digo, porque así nadie se entera de cuáles fueron mis fallos. No importa, es una broma. Yo tuve comercio. Yo monté una zapatería de niños porque me parecía que había muchos niños en Ribeira y yo tenía 3. Dije, bueno, como mínimo ya calzan los míos, ¿no? Bueno, no riáis, que seguro que muchas de vosotras montasteis vuestros negocios en base a esto, ¿eh? No me digáis. Bueno, pues yo monté una zapatería de niños. ¿Qué pasa? Que cuando montas una zapatería, de repente dices, bueno, ¿y los niños? ¿Cuál es el número de pie más pequeño que hay? El 15. Sí, hay el 15. ¿Y el número más grande de un niño? Yo tuve que vender zapatos de comunión para un 44. De comunión. Digo, madre mía, para el niño. No sabía si vestirlo de marinero o de militar. Claro, entonces dices, ¿cuántos productos tengo que tener? Claro, tenía de 15 al 18, peuque o, bueno, badanita. Vale, después preandante, del 18 al 21, 24. Después, claro, hay niños que ya andan con el 22, pero resulta que, bueno, del 22 al 28. Después del 25 al 36. Y después creo que era del 30 al 40 o 41. Ya los de la comunión de 44 fueron números especiales, que tuve que llamar al fabricante para que me lo hiciera. Yo el primer error que cometí en mi establecimiento es querer tenerlo todo. Ese fue mi primer error. Pero aprender de los errores de los demás. Entonces, no cometerlos tú. Claro.
¿Dónde yo empecé a cambiar? Dije, es que no puedo vender a todo el mundo. Y después ya el rollo del estilo, ¿no? Que quieres venderle a todo el mundo y que querías tener todo. No, es que si van un día informal, es que si van un día no sé qué, es que si un día zapato de vestir, es que si para primera comunión, es que si... Y empecé a descartar. ¿Por qué? Porque yo no tenía capacidad de vender todo, porque no tenía capacidad de comprar todo, obviamente. Se te montan unos estocajes infumables. Y ahí es donde tienes que diferenciarte. ¿Qué voy a dar? ¿Qué servicio voy a dar? ¿Qué producto voy a tener? Yo decía antes, ¿eres único y distinto? Creo que tenemos que especializarnos. Y por aquí creo que es por donde tenemos que ir. A lo mejor digo algo que no me debería meter, pero yo veo que ahora casi todas las tiendas de ropa tienen ropa, calzado, bolsos, complementos, todo. Está muy bien, porque, claro, dices tú, bueno, es que donde compras el bolso sales con todo. Yo en mi pueblo, y soy consumidora de aunque compro en Amazon y estas cosas, pero me gusta comprar los productos en donde vivo, a la zapatería voy a la zapatería. Es muy raro que compre zapatos donde me venden ropa, porque las formas son distintas. Y los bolsos, me gusta ir a la tienda de bolsos. Y la ropa, en la tienda de ropa. Entonces, bueno, cada uno tiene que buscar su nicho, pero tienes que ser un nicho diferente. Yo, lo hablábamos en el café, vivo en la Ría de Arosa, no vivo en Madrid ni en Barcelona. En Barcelona tenemos casa, en Palma de Mallorca también, pero vivo en la Ría de Arosa. Adoro Ribeira y la gente de Ribeira y los gallegos, los adoro. Pero montan un bar y montan otra cafetería. No montan una cafetería distinta. Yo no tengo un sitio donde tapear en Ribeira. No lo tengo, ¿eh? Sacas alguna rubia, yo me caso con una rubia. Claro. Yo me acuerdo, siempre pongo un ejemplo, no sé si aquí pasó. ¿Alguien tiene una lavandería de estas de monedas? No, nadie tiene lavanderías, no, digo, por si meto la pata. Porque en Ribeira montaron de repente una lavandería, después montaron otra, de estas de lavadoras americanas típicas. Pero es que hay como 16 y yo de repente digo, ostras, nadie tiene lavadoras en Ribeira. De repente nos cargamos todas las lavadoras de casa y nadie tiene. ¿A qué voy? ¿Podemos montar tiendas de lavadoras y secadoras? Sí, pero es como que montamos un negocio que funciona y de repente montamos 10 más. Por lo tanto, ¿van a funcionar los 10 más que montamos? No, porque no tenemos para todos. Entonces creo que hay que ver, que hay que adaptar, que hay que salir, que hay que mirar, que tienes que ver que funcionan en otros sitios, sabiendo que lo que funciona en otros sitios a lo mejor aquí no funciona, pero tienes que adaptarlo, tienes que hacerlo de aquí. Vale, tienes que conocer qué necesita la gente de aquí para saber qué puedes importar de otros sitios. Aquí es muy importante el papel de las asociaciones, si os cuidan los políticos, si no, no, hacer recursos, que es poder hacer estudios donde asesoráis a la gente, no pongas más de esto, porque un estudio de población, segmento de edad y tal, sí, no va a servir. Si no, la gente hace así, lavadora. Y otra cosa que decir, cuidado, perdón, tú. No, ahora iba a las asociaciones. Yo fui vicepresidenta de la Asociación de Empresarios de Ribeira y yo le decía a mi presidente, es que, presidente, nosotros lo que tenemos que hacer es... Claro, como yo sabía los errores que cometí, yo pensé que en Ribeira veía tantos niños en el jardín, en el ayuntamiento jugando, digo que tiene que haber pies para todos. Claro. Pero tenemos que saber qué tipo de negocio necesita Ribeira, hacer estudios de mercado, qué nichos hay, qué necesitan, qué no tenemos, ¿no? Ribeira es el primer puerto de bajura de pesca de Europa y no tengo un restaurante donde tomar un pescado del día con un buen servicio. No lo tengo. Ni un bar de tapas. Mira, sin información hay defunción. Esta obsesión mía de las frases. Sin información hay ruina, hay defunción. Acabo lo que decía, fijaros, y otra cosa que ha dicho Susana, cuidado con los stocks y con las temporadas. Es la ruina de los comercios. Se compra mucha ilusión y luego te los comes. Y luego hay aquellas empresas que vienen a comprártelo perdiendo dinero, pero te lo quitas de encima. Empresas, dices. Si te dijera yo quién los viene a comprar. Mafiosos. Y luego te lo venden en el mercado. Otra cosa, importante saber qué producto me da más margen, me da menos margen. ¿Qué producto sale más, sale menos?
¿Qué producto caduca antes? ¿Qué caduca antes? ¿Qué producto es el que es locomotora? ¿Qué producto es el complementario? ¿Qué producto es el que le da satisfacción al cliente? Eso lo tenéis que tener clarísimo. Si tú vas a un bar, por ejemplo, me encanta el pulpo, yo voy a un bar a tomar pulpo, pero tienen un pincho tortilla sensacional. Si no ponen el pincho tortilla, no volverá a comprar pulpo. O sea, esto hay que saber, hay que hablar con la gente. Bueno, pues, no pongo tortilla, pues pulpo hay otros sitios. O que vamos al bar, que vamos todos los viernes a tomar el pulpo y le dices, los viernes ponen un pincho de tortilla a partir de las 8 de la tarde, pero los sábados ya no. Entonces, claro, si tú vas el sábado a tomar la ración de pulpo, pero pides el pincho de tortilla, te dicen que hoy es sábado, que no hay pincho de tortilla, que la tortilla hay que pagarla. El cliente esto no lo entiende. Pero esto pasa, ¿eh? O sea, esto nosotros no lo contamos porque no pase, lo contamos porque pase. No solo en Ribeira, que no solo hablo de Ribeira, por favor, no vayáis por ahí diciendo que yo hablo maravillas de Ribeira. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo por ejemplo, a mí allí me pasa, yo tengo distintas áreas y yo tengo mis clientes de spa y masajes y tengo mis clientes de salón de estética. Claro, o sea, no tiene nada que ver. Hay gente que el spa y el masaje se mueve pues de una manera totalmente distinta al salón de belleza y hay gente que va allí a spa y masaje, es que es muy difícil llegar a todos, a darle la información de todo. Yo me encuentro que claro hay mucha que sí. gente que llega allí al spa y al masaje y piensa que es un spa y masaje. No tenía ni idea de que había un gran salón de belleza con la última tecnología, por ejemplo. ¿Te explico cómo? Lo hemos intentado implementar en un centro de salud, un hotel. Yo llego a tu recepción y yo en tu recepción, en el pasillo, voy viendo unos telemonitores que me están informando de cosas que son de este espacio o de otros espacios. Si yo voy a un balneario y veo lo que hacen, pero resulta que cuando voy por el pasillo veo, la habitación veo, hay que estar, no podemos darnos la mano, ¿no? Claro, dármela a mí, dármela a mí. ¿Tú estás vacunado? No, pues no te llevo al coche. Entre el cliente y tú, ni una mosca ni un segundo. Tienes que estar permanentemente tentando. Venta es la consecuencia de tentar, es conquistador y tentar. Llegas a recepción. Buenas tardes. ¿Tiene la cafetería? Sí, al fondo. La cafetería, te aviso, por cierto, hace unos bocadillos de jamón. Claro, y después también saber dónde tú puedes vender tu producto, porque a lo mejor aquí en las asociaciones podéis saber también con qué establecimiento puedes aliarte, ¿no? Pues a lo mejor que diga que el servicio del hotel tenga un convenio contigo, o la peluquería igual, ¿no? Pues eso también es muy importante, que tengamos ese valor añadido de que, bueno, pues tienes por la estancia, pues tienes un bono de tal. Pues eso también es importante, al final, este tipo de promociones. Siendo almacenes de camas los hoteles, almacenes de mesas con asesinos de clientes. O almacenes de estocaje. estocajes. Y gracias a esto nos hemos ganado la vida, para que no lo sean, claro, dándoles la vuelta, ¿no? Bueno, señoras, chicos, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra participación y cualquier cosa, pues nos vemos y nos conectamos. Gracias. Que si un día